es momento de presentar a la pediatra Evelyn Quesada, quien viene a hablarnos de un tema que preocupa mucho a los padres y tutores, que es la fiebre en los niños. En un momento en donde hay tantos virus, hay tantas enfermedades, a veces es difícil determinar qué es lo que tiene el niño, el bebé. Y la pediatra Evelyn viene a hablarnos un poquito de esa fiebre que nos preocupa a veces mucho. Yo no tengo niños todavía, pero tengo sobrinos y da miedo a veces. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Buenos días. En ese sentido ya hemos tenido una conversación tras de cámara acerca de las experiencias que tú has tenido con el tema de la fiebre. Pero para la información de todos, quiero decirles que la fiebre es algo normal, en el sentido de que cuando el niño presenta fiebre, eso significa que ese niño se está defendiendo. Y si hay fiebre es bueno porque eso significa que su sistema está combatiendo cualquier germen, sea de origen viral o de origen bacteriano, pero lo más frecuente, que era lo que estábamos comentando anteriormente, son los virus. ¿Y qué va a pasar con los virus? Tenemos virus que van a ser estacionarios, es decir, en diciembre, aunque en nuestro país nosotros seamos un verano eterno, vamos a tener los cambios de temporada, es decir, primavera, verano, el temido otoño y el invierno. Cada una de estas estaciones hay un predominio de diferentes virus e incluso hay algunos de ellos que se mantienen durante todo el año. ¿Por qué el temido otoño? Porque es el de la época de la influenza, que a partir de septiembre, octubre, ahí es la temporada donde la influenza, que de hecho lo más parecido a la influenza es el COVID, en el sentido de la sintomatología y en cuanto a la gravedad, y por eso se recomienda el uso de las vacunas en pacientes que pueden tener algún tipo de predisposición, además de personas que están inmunodeprimidas. Se recomienda que esas personas tengan esa vacuna. Pero ¿qué pasa? Que con los niños sucede, al igual que los adultos, que la fiebre es molestosa. Y a veces se sale de control, de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, la mayoría de los casos de fiebre son por procesos virales. Y lo recomendable es esperar, oye bien, esta contradicción, que tú me vas a decir, doctora, pero usted está como loca. No. Lo recomendable es esperar que el propio organismo sea el que combata la fiebre y que no se utilicen medicamentos. En niños, doctora, ay, ya me estoy asustando, es verdad. ¿Cómo va a ser? Exacto. A pesar de que sea una fiebre alta. Eso es lo recomendable, que no se utilicen medicamentos. Pero yo como pediatra, tú eres la tía, ¿verdad? Que yo venga y te diga a la tía de que mira, no me le pongas nada, que eso es bueno, que siga haciendo fiebre. Tú me vas a mirar así, vecino, yo no voy a volver donde esa doctora, pero la realidad es esa. Entonces, no se recomienda que cuando haya fiebre se dé de manera de fiestera, utilizar medicamentos para bajar la fiebre. Ahora bien, ¿qué sí es importante que la gente tenga pendiente cuando hay fiebre? Por ejemplo, un recién nacido, un bebé de menor de 28 días, si presenta fiebre, ¿qué es fiebre? Mayor de 37.5 grados Celsius. Es un termómetro que lo venden ahí en la botica de mercurio y ahí eso te marca. Ya 37.5 es fiebre. En un recién nacido, si hace esa fiebre, ese debe de ir inmediatamente a emergencias. Es un bebé que no se puede quedar a esperar porque no tiene un sistema de defensa como un niño más grande. Cuando la fiebre persiste de más de 2 días y si esa es una fiebre de más de 40 grados, entonces, y es un niño más grandecito, podemos utilizar acetaminofén o el paracetamol, es lo recomendable. Pero además de eso, podemos utilizar medidas como mantener una hidratación adecuada,
que ingiera líquidos aunque no esté comiendo de forma regular. También se recomienda que se desabrigue y dar baños a temperatura templada. O sea, no agua fría. No agua fría. Porque es muy común que muchas personas digan, ay, métela en el baño, una ducha fría, agua bien fría le baja la fiebre. Esto no es recomendable, No, debe estar templada el agua. exacto, agua a temperatura y utilizar paños o también se pueden utilizar gorros de hielo. No se recomienda utilizar el alcohol porque hay casos de niños que pueden convulsionar por el uso del alcohol. Hay personas que utilizan alcohol para colocarle algodón con alcohol debajo de las axilas para bajarle la fiebre. Eso no es recomendable en niños porque puede haber intoxicación. Entonces, utilizar estas medidas. Si la fiebre persiste, es recomendable que vaya al médico. Ahora bien, ¿cuándo preocuparme? Cuando ese niño, si tiene la fiebre y tiene un buen estado general, puedo tener estas medidas en la casa. Pero si este niño tiene fiebre, pero también presenta dificultad respiratoria, es decir, la respiración es rápida, se le mueve la nariz, debe de ir inmediatamente a emergencias. Si ese niño no tolera ningún tipo de alimentos, o sea, que está vomitando, es un niño que se me va a deshidratar mucho más rápido, no debo de esperar para llevarlo a que lo vea su médico. Pero también si ese niño tiene fiebre y se queja de dolor de cabeza, debe de ser un niño que debe de ser llevado para ser evaluado. Además del dolor de cabeza, si ese niño está decaído, si está, como uno dice, apático, como sin energía, apagadito. Y verificar si ese niño que ha iniciado con la fiebre ha presentado algún tipo de erupción o manchas. En algunos casos pueden ser como si fueran manchas violáceas, como si fueran moretones. Es importante que ese niño sea visto inmediatamente por su pediatra. Ese no debe de esperar. ¿Cuáles son las consecuencias para los padres que quizás han esperado en algún momento mucho tiempo para llevar a los niños al médico pensando que pueden bajarle esta fiebre en casa? ¿Qué consecuencias hay una fiebre no atendida? Mira, en algunos casos podríamos tener neumonías importantes que terminan niños hasta con tubo de pecho, con derrame pleural. Puede haber meningitis. Hay niños también que podrían presentar convulsiones por fiebre, por eso es importante que cuando haya fiebre, el padre no es que se preocupe, pero que vigile el estado general, como te había comentado ahorita, porque hay niños que hacen fiebre y que siguen haciendo su actividad normal. Y recordar que la mayoría de los casos de la fiebre son por virus y casi siempre esos virus son agresivos durante las primeras 72 horas y esa fiebre no baja. Y si estamos ante esa fiebre que a pesar de utilizar medidas generales y utilizar antipiréticos, no baja, es bueno ir a la emergencia. Recomendar siempre uso de paracetamol o acetaminofén, no utilizar aspirinas o derivados de las aspirinas porque puede provocar otras complicaciones en los niños. Claro que sí. Gracias, doctora, por enseñarnos un poquito a cómo tratar de manera adecuada el tema de la fiebre alta en niños. Para las personas interesadas en ir a su consulta, visitarla o quizás seguirla en las redes para continuar informándonos y tratar mejor a nuestros niños, dar un buen tratamiento a esas enfermedades y esos virus que en este momento están arrasando, no solamente con niños, sino también con adultos. Así es, estoy en el Centro de Obstetricia y Ginecología en Gascue, en el edificio 2, y me pueden seguir por las redes de @evelyn.quesada. Excelente, gracias, doctora Evelyn Quesada, pediatra, hablando acá con nosotros sobre la fiebre alta.